La modernidad surge después de la Edad Media, digamos, esto nos permite seguir avanzando en relación con uno de los criterios que atiende este curso. Ustedes recordarán cuando presentamos el curso que decíamos que una de las preocupaciones del curso es de índole temática y la otra es de índole histórica. Queríamos ver cómo los temas se iban desplegando a lo largo de la historia del pensamiento y gracias a ese avance, digamos, en la historia del pensamiento, llegamos ahora sí al periodo conocido como la modernidad. Precisamente, en términos filosóficos, se dice que la modernidad inicia con este señor, con René Descartes, ¿verdad? Hay varios criterios para definir modernidad, por ejemplo, desde el punto de... Obviamente, cuando hablamos de modernidad, estamos también haciendo una consideración que ya es de suyo eurocéntrica, ¿verdad? Obviamente, la modernidad, tal como la entendemos nosotros, es ese periodo que está bastante explicado en función de Europa, por supuesto, ¿verdad? Como les decía, en filosofía consideramos a Descartes como el punto de inflexión, el parteaguas entre lo que es la escolástica, entre lo que es la Edad Media y lo que es la modernidad. Y como le pasa a quien, siempre a quien está en ese umbral, digamos, en ese umbral de salida de un periodo y de entrada al otro, pues obviamente Descartes cargará todavía con elementos del periodo anterior y empezará a reoperarlos y por eso es que decimos que es el iniciador. Desde el punto de vista literario, digamos, la referencia que generalmente uno puede encontrar por ahí es que la modernidad la marca, el inicio de la modernidad en literatura la marca el Quijote. En relación con lo político o acontecimientos históricos, la Guerra de los 100 Años, ¿verdad? También, de alguna manera, está también relacionado con el descubrimiento del Nuevo Mundo, ¿verdad? Todos son estos acontecimientos importantes que están dándose en esto que vamos a llamar modernidad. Una de las cosas que tenemos que tomar en consideración, y ya vamos a ver el cambio, por lo menos en algún sentido, es que con Tomás de Aquino y con Anselmo de Aosta teníamos un telón de fondo religioso que era muy fuerte, muy fuerte. De hecho, uno iba viendo el problema, por ejemplo, cuando estábamos en el Prologium especialmente y en la Suma Teológica, ese problema de tener que explicar lo divino, ese problema de meter a Dios como parte también de la explicación, lo cual hay que decirlo, también se va a mantener en Descartes. Descartes también mete a Dios en su explicación. Lo que vamos a ver es que el gesto con el que lo hace es completamente distinto. Dicho sea de paso, de una vez podemos decirlo, Descartes era creyente, también era católico, igual que los teólogos que acabamos de ver. Sin embargo, la explicación que él realiza no utiliza las herramientas teológicas que utilizaban los autores que acabamos de terminar de ver, y sus herramientas filosóficas, en ese sentido, están más separadas, digamos, de todo ese lenguaje y de todo ese funcionamiento, digamos, también religioso que vimos en los autores medievales, que era evidente, ¿verdad?, que eso era así. De Descartes tendríamos que decir varias cosas, ¿verdad? Un hombre sumamente talentoso, ¿verdad? Hizo avances importantes en filosofía, en ciencias, en matemáticas. Vean, podríamos decir que tan solo el hecho de alguna manera, el hecho de pasear el cursor así por la pantalla de una computadora, se puede, entre otras cosas,
por la manera en que nosotros hemos recibido el conocimiento que generó Descartes, ¿verdad? Como les decía, se dedicó a muchos campos de conocimiento. Se sabe además de que era un muy eficiente soldado, era muy buen espadachín, ¿verdad? Y no sé, tal vez por eso el talante que tiene siempre en estos retratos que parece un mosquetero, ¿verdad? ¿Qué podríamos decir más? Una cosa que es importante es, me imagino que ustedes habrán escuchado el famoso apotegma cartesiano de pienso, luego soy, cogito ergo sum, al cual vamos a hacer referencia en las meditaciones metafísicas. Con esto tendríamos que decir que en la modernidad uno de los hitos que suceden, para bien o para mal, dependiendo cómo lo analicemos, dependiendo cómo lo recibamos, es precisamente el surgimiento de lo que vamos a llamar el sujeto como un ente central, como un elemento central en las explicaciones que vayamos a hacer en general del mundo, de las cosas. Es el sujeto como agente de conocimiento y la racionalidad del sujeto como criterio fundamental, central en las explicaciones. ¿Quiere decir esto que en la Edad Media no se hicieran remisiones a la razón o anteriormente, digamos, en la Antigüedad Clásica? No, claro que sí, por supuesto. Pero el papel que empieza a tener la razón y el sujeto de la razón a partir de la modernidad no tiene comparación, no tiene parangón en la historia del pensamiento. Eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos adentrándonos en la explicación de Descartes. También va a ser sumamente importante en Kant, en la crítica de la razón pura, cuando también lo veamos. Y esto es lo que podemos decir, digamos, como telón de fondo, ¿verdad? Ahora, veamos. El texto de Descartes se llama Meditaciones de primera filosofía, haciendo mucho eco de la manera en que Aristóteles entendía lo que nosotros hemos llamado metafísica en el curso, ¿verdad? Por eso siempre les digo que este curso podría llamarse Introducción a la Filosofía Primera, ¿verdad? Precisamente por el respeto a esa noción de estos conocimientos como conocimientos fundamentales y principales de alguna manera. Con Descartes podemos hablar de su sistema en el siguiente entendido. Se me trabó, perdón, permítanme un momento. Profe, una consulta. ¿Este libro es antes o después del discurso del método? Ahorita vamos a ver eso. Okay. Sí, ahorita lo vamos a ver. Algo está pasando con la presentación que creo que está... Bueno. Aquí ya tenemos la segunda lámina. Después arreglo esa presentación. El sistema de Descartes lo podemos entender, él mismo genera la metáfora de el conocimiento en general como un árbol de conocimiento, ¿verdad? Las ramas son la medicina, la mecánica, la moral, son como si ven que las ramas son simplemente temáticas. La física va a ser el sustento que abarca todo, o sea, que lo sostiene todo, digamos, que sostiene todo el funcionamiento de todo este conocimiento, que vean que es muy aplicable. La mecánica, entiéndase, digamos, el comportamiento de los cuerpos, esto es sumamente importante para Descartes. La medicina, pues no hay mucho que explicar. La moral como una forma de funcionamiento también. Pero vean que para Descartes el fundamento es la metafísica. Y fundamento en el sentido etimológico del término, eso que está sosteniendo todo lo demás. También en el discurso del método vamos a encontrar la metáfora del edificio, que es muy recurrente en filosofía. La metáfora del edificio como aquel que trata de señalar cuáles son los cimientos sobre los cuales se sostiene todo lo demás,
Para Descartes, esos cimientos que son muy importantes, que tienen que aguantar, que tienen que ser poderosos, tienen que ser potentes, para Descartes esos cimientos son las preguntas y las respuestas que nos vayamos a hacer en sentido metafísico de las primeras preguntas. Ustedes recordarán eso desde lo que veníamos viendo al inicio del curso. Profe, una consulta, ¿y física es en el sentido griego, naturaleza o...? Es correcto, porque si usted lo ve, física y mecánica en algún sentido son cercanas. Pero sí, esto es en el sentido griego de filosofía natural, digamos, por así decirlo. Okay. Perfecto. ¿Quién fue que preguntó sobre el discurso del método? Yo también. Ah, ok, perfecto. Aquí es donde está la referencia. Estamos ahorita, las meditaciones son seis. Y la primera meditación se llama de las cosas que se pueden poner en duda. Y 4 años antes, Descartes había publicado el discurso del método que, aun cuando nosotros lo recibimos como si fuera un tratado independiente, hay que recordar que el discurso del método realmente es algo así como una introducción. El discurso del método está escrito en términos filosóficos porque epistemológicamente era importante para la época hacerlo así, pero realmente el discurso del método es la introducción para un libro de ciencia. ¿Ya? El discurso del método originalmente era la introducción para un texto de dióptrica que publicó Descartes cuestiones científicas, ¿verdad? No era propiamente hablando un tratado filosófico. Y sin embargo, bueno, nosotros lo tratamos así. Ahora, 4 años después del discurso del método es que Descartes publica las meditaciones de filosofía primera. Sin embargo, en el discurso del método vamos a ver cuatro pasos que hay que dar precisamente para poder tener certeza que esta es una de las grandes variables importantes para la modernidad. Vuelvo a hacer el mismo ejercicio explicativo que hice hace unos minutos. ¿Quiere esto decir que en la Edad Media no había preocupación por la verdad o por la certeza? Claro que lo había. Ahora, el problema es que el recurso mediante el cual resolvían esa seguridad, esa certeza y esa verdad, introducía el elemento divino, teológico, como fuente principal de resolución. ¿Qué quiere decir esto? En la Edad Media, la verdad en última instancia dependía de Dios y de la verdad revelada como última referencia. En Descartes, la verdad también se va a buscar y vamos a ver ahí, también va a participar Dios de ella, pero en primera instancia, Descartes trata de hacer una explicación de cómo por métodos racionales, por medio de la razón, nosotros podemos tener acceso a esa verdad y a esa certeza. Entonces, vean de nuevo, ahí lo que tenemos es a la razón como el centro a partir del cual gira toda la explicación. Es más, en la modernidad, una de las cosas que podemos ver como características de la razón es que la razón va a ser esa herramienta privilegiada, por medio de la cual tenemos acceso específicamente, realmente a las explicaciones. La primera meditación que Descartes hace es a propósito de las cosas que se pueden poner en tela de juicio. Y ese es precisamente el primer paso del método. El método que presenta Descartes tiene estos 4 elementos. El primer elemento es el elemento de la duda. Hay que partir del hecho de que tenemos que dudar absolutamente de todo lo que no pueda parecer como evidente. O sea, todo lo que vayamos aprendiendo, tenemos que ponerlo en tela de juicio. Todo aquello de lo que hemos aprendido algo, todo aquello de lo que hemos venido acumulando conocimiento,
tenemos que empezar por a ponerlo entre paréntesis y empezar a evaluarlo. Y no dejárnoslo a menos de que podamos, después de evaluarlo, generar seguridad a propósito de él. Ven, por eso es que de Descartes se dice que era escéptico. Era escéptico. No en el sentido antiguo, no en el sentido antiguo de que los escépticos antiguos suspendían el juicio y decían que el conocimiento no era posible, sino en un sentido estrictamente metodológico. ¿Ya? La duda cartesiana no es una duda con la que Descartes quiera quedarse, sino que es precisamente eso, un paso. Yo dudo, ¿para qué? Para poder tener después una certeza. Dudo, ¿para qué? Para poner en revisión, las cosas y en función de esa revisión, entonces discernir de qué cosas sí puedo estar seguro y de qué no. Este es el primer paso, dudar. Segundo, podemos... Sí, por favor. En este caso, ¿qué sería evidente para Descartes? Está en la próxima lámina, se lo prometo. Ok. Entonces, perfecto. Veamos el segundo paso. El segundo paso va a ser lo que podríamos llamar el paso analítico, el paso de hacer el análisis. Ustedes no sé si lo saben, no sé si lo recordarán, y si no, pues aquí les cuento. Analizar es, etimológicamente hablando, lo que significa analizar es separar, descomponer, ¿verdad? Y para Descartes este paso es fundamental. Básicamente con Descartes podemos aprender que un problema investigativo, un problema que tengamos que explicar o un problema que tengamos que enfrentar, nosotros no lo resolvemos como totalidad, porque, perdón, es demasiado complejo, ¿verdad? Por eso es que el segundo paso del método, en el segundo paso del método, Descartes lo que recomienda es diseccionar el problema con el que estamos tratando. ¿Para qué? Para quedarnos con partes de ese problema que sean más manejables, en el sentido de que se parte del supuesto de que lidiar con una parte del problema es mejor que lidiar con el problema completo. Ya, o sea, vamos a ver, esto sirve incluso hasta para la vida. O sea, leyendo a Descartes uno ya no necesita ni siquiera recurrir a los libros de autoayuda, ¿ya? Que a veces básicamente lo que le dicen a uno es eso, ¿ya? Vaya poquito a poco. Bueno, Descartes ya lo dijo, ¿verdad? Descartes ya lo dijo. Esto también se relaciona con el tercer paso que podemos llamar, es un paso que nos permite también ir construyendo síntesis, en el sentido de que en el segundo paso, Descartes lo que recomienda es que hagamos esta división, esta separación de las cosas en sus partes componentes. Y en la tercera regla del método, lo que nos recomienda es que, entonces, una vez que ya separamos todas las partes, tratemos de identificar cuáles son las partes más simples para ir resolviendo esas primero y después ir componiendo de nuevo el objeto que estamos explicando, y como vamos desde lo más simple hasta lo más complejo, ir, digamos, construyendo de manera sistemática y de manera ordenada, digamos, el conocimiento, la explicación de lo que estamos tratando. Y el último paso es precisamente el de la exhaustividad, de que no nos detengamos hasta estar seguros de que realmente pudimos explicar la totalidad de lo que queremos explicar. Esas son las 4 partes del método. Entonces, si ustedes lo ven, Descartes básicamente lo que está haciendo en esta primera meditación es recurriendo a la primera regla que él ya había propuesto anteriormente. Ahora sí, vamos a responderle a Luis. Luis preguntaba a propósito de cómo es que podemos entonces distinguir lo evidente según Descartes. Bueno, primero que nada, Descartes dice que la duda es un buen punto de partida. ¿Por qué?
porque como veíamos, si el fundamento, si el punto de partida lo que me hace es revisar qué es de aquello de lo que puedo estar seguro, entonces eso me garantiza de que esa seguridad yo se la puedo trasladar a todo lo que venga después, siempre que siga con el mismo tipo de cuidado, ¿verdad? Evaluando cada cosa, evaluando cada problema, cada explicación, cada posibilidad. De alguna manera, digamos, esa certeza, esa seguridad que tengo al inicio, la puedo transmitir, es transmisible metodológicamente al resto de la explicación. Entonces, vamos a ver, la verdad tiene que ver en Descartes con lo evidente. Y Descartes dice que evidente, y esto es también un recurso muy de Descartes, digamos, así como con Aristóteles ya uno sabe de que aquello de que el ser se dice en muchas maneras, ¿verdad? En Descartes digamos, este es casi un eslogan cartesiano, ¿verdad? De que verdadero va a ser aquello que es claro y distinto. Lo que se nos presenta de manera clara y distinta es algo, además, de lo que podemos estar seguros. ¿Por qué? Porque se convierte en un contenido evidente. Esto eventualmente lo pueden revisar. Esto no está en las meditaciones ni en el discurso del método. Esto lo pueden encontrar en los principios de la filosofía, que es un texto que, por lo demás, se los recomiendo. Es un texto hermoso y muy aclarativo, digamos. Vamos a ver, claro para Descartes es aquello que está presente y que es manifiesto solamente con prestar atención, ¿verdad? Por ejemplo, Descartes hace un ejemplo de nuevo que tiene que ver con la visión. Lo que vemos, lo percibimos de manera clara. ¿Por qué? Porque los ojos nos permiten percibir claramente. Los ojos dan ese tipo de característica. El conocimiento de lo que vemos tiene esa característica, ¿verdad? Que es bastante claro una vez que lo podemos ver, digamos, y que le podemos prestar atención. ¿Qué quiere decir esto? Algo claro no es algo luminoso, no es algo extraño, no es algo misterioso, no, es algo que con solo que lo revisemos un poquito ya, ya podemos tener una buena noción de en qué consiste y cuáles son sus alcances, sus limitaciones, sus posibilidades. Y la distinción, que es el otro elemento de la evidencia para Descartes, es aquello que precisa las cosas, o sea, que las de alguna manera las determina, de manera tal que cuando yo me las explico y las puedo distinguir entre ellas, o sea, cuando yo puedo específicamente explicar las diferencias que hay en las cosas, es precisamente porque puedo distinguir en ellas lo que hace que el conocimiento que tengo de ellas sea para mí claro. En algún sentido, digamos, como que la claridad y la distinción se muerden entre sí la cola, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? El punto es, con la claridad, ¿qué es lo que me está pidiendo Descartes? Que ponga atención y que sea suficiente precisamente con poner atención. Y con la distinción, precisamente lo que me está diciendo es busque claridad. Entonces, eso es lo que sería evidente para Descartes. Luis. Profe, digamos, respecto a lo distinto, él Sí. está hablando como más de distinguir, como estábamos diciendo ahorita, con la otra explicación de señalar algo, o es más bien como distinguir entre conceptos o entre clasificaciones, digámoslo así. Dependiendo del ámbito de lo que estemos hablando, digamos, uno puede hacer una distinción ostensiva. Por ejemplo, aquí tengo dos borradores, ¿verdad? Ven, estos, no sé, perdón. Aquí tengo dos borradores. Ahora sí ya estoy. Y aquí yo puedo hacer una distinción simplemente ostensiva. Uno está en mi mano derecha y otro está en la mano izquierda. Ahora, la distinción puede ser meramente conceptual. Por ejemplo, ¿qué me distingue un triángulo de un círculo, por ejemplo? Eso no puede hacerse ostensivamente. Tiene que ser solamente de manera conceptual.
Entonces, depende del ámbito de explicación en el que estemos, Luis, así vamos a remitir a la distinción, o más bien, para hacer la distinción, podemos remitir a criterios distintos y particulares a cada explicación. Sí. Sí, claro, profe, pura vida. Perfecto, perfecto. Bien, entonces empecemos a dudar. Profe, un segundo. Un ejemplo de algo de verdad. Como algo de verdad. Sí, es que aquí dice lo evidente, lo que se presenta al espíritu, claro y distintamente. Ajá. Vamos a ver, no sé, vamos a ver. Yamil, ¿vos ahorita estás sentado, estás de pie? Sentado. Ok, y para decirme usted que está sentado, digamos, ¿cómo está usted seguro de eso? Porque no estoy de pie. Bueno, podría estar acostado en todo caso. No, pero el punto es, para que usted me diga que está sentado, es precisamente porque usted, vamos a ver, la distinción entre estar de pie y estar sentado pasa por experiencia, no es una distinción meramente conceptual. Usted en este momento, para asegurarme que está sentado, muy probablemente usted, me imagino que lo que hizo fue pensarse a sí mismo y hacer una imagen mental mediante la cual usted reconstruye precisamente lo que está pasando con usted en este momento, que usted me pueda decir que está sentado. ¿Ya? O sea, hay ciertos elementos, ciertos indicios, por ejemplo, ¿qué partes de su cuerpo usted siente que están apoyadas en eso, en lo que usted está sentado? No sé si está sentado en una silla, en un sillón, en un sofá, en lo que sea, ¿verdad? Uno puede estar sentado en el piso también, pero ve que implica tener cierta retroalimentación a propósito de cierta información que es la que me dice desde la experiencia, por ejemplo, que está usted sentado, ¿verdad? Ahora, ese estar sentado se le presenta a su espíritu, en este caso, espíritu en Descartes es sinónimo de lo que hoy llamaríamos mente. De hecho, en algún momento hay traducciones, por ejemplo, que en las cuales se da cuenta de que Descartes utilizó en algunos casos la palabra ánima, en algunas partes la palabra mens, que es la que se traduce por mente, es mens mentis, ¿verdad? Y en algunas se usa esprit, que es lo que se traduce por espíritu, ¿verdad? Para Descartes, espíritu, alma y mente son sinónimos para este tipo de consideraciones. Entonces, Yamil, usted en este momento está recibiendo información que conoce, a partir de la cual usted está seguro que está sentado y no de pie, ¿correcto? Correcto. Entonces quiere decir que el estar sentado le llega a su entendimiento, a su mente, de manera clara y distinta. ¿Por qué clara? Porque con solo que usted diga, bueno, sí, yo siento la silla, siento el respaldar, no sé en qué estará sentado, ¿verdad? Siento también cómo se apoyan mis pies al suelo o cómo los tengo cruzados, no sé, no importa, ¿verdad? Y además eso le permite distinguirlo de otros estados. Usted mismo lo dijo, no estoy de pie. Y Sí, por lo que me dijo, muy probablemente me puede decir, no estoy acostado, ¿verdad? también. Entonces, ve, ahí tenemos un ejemplo de un conocimiento claro y distinto. Pero esta verdad solo puede ser verdad lógica, porque tiene que ser evidente. ¿Y cuál otro tipo de verdad habría? No sé. Ya. Sí, no O es sea, una si es verdad. más, no sé, hay cosas que son verdaderas, pero no sé, no son evidentes, ¿no? Ajá. Si usted me regala un ejemplo, viera cómo se lo agradecería. Mm, me lo guardo mejor. Ok. Este, sí, no Listo, sé. gracias. Sí, no sé. Vamos a ver qué ejemplo, una verdad que sea verdadera, pero no evidente. Que la velocidad de la luz es constante. Pero eso ya se ha podido demostrar, Torres, Flores. Sí, profe. Si ya se pudo demostrar, entonces ya se hizo evidente. Ah, ok. Ok, sí, 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 sí. Sí, por definición, algo evidente. Por definición, una verdad
ya mostrado es evidente. Efectivamente, efectivamente. Y a propósito de estos pasos de meditación, ¿qué piensa Descartes de la idea de Dios? Sí, 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 Que es evidente también, ¿no? efectivamente. Ahora, después vamos a tener que reconstruir la argumentación de Descartes para ver cómo él llega a esa noción, digamos, de que Dios, de que la existencia de Dios también es evidente. Pero para que sea evidente, entonces se tiene que presentar de manera clara y distinta. En este sentido, estamos en una explicación que es distinta a ciertas explicaciones teológicas, por ejemplo. En algún momento, cuando veíamos el texto de Tomás de Aquino, yo les decía cómo, por ejemplo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, decía aquello de que la fe tiene que ver, ¿verdad?, con la certeza de lo que se espera, ¿verdad? Después la fe, la certeza de lo que se espera, después la fe, la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, algo así es, ¿verdad? Por ahí va el asunto. Pero aquí no estamos, digamos, aquí no estaríamos en ese caso. Por ejemplo, la existencia de Dios, una vez que Descartes la introduce en la explicación y la argumenta, es porque intenta hacerla también clara y distinta. Y por cierto, gracias Amanda por Sí, gracias Amanda. Profe, en ese sentido... Sí, continúo. Listo. Adelante. Bueno, profe, en ese sentido, entonces la verdad no sería... O tal vez es que entendí como que la verdad entonces sería subjetiva, ¿no? Vamos a ver, no en el sentido de que si es verdad para mí ya lo es, aunque no sea verdad para usted. No, con los pasos del método, una de las cosas que Descartes quiere hacer, que además esto es muy moderno, es que los criterios de verdad tienen que ser comunicables entre sujetos. Lo que llamaríamos, los criterios de verdad tienen que ser intersubjetivos para que sean válidos. Aquí no se vale aquello de que usted tiene su verdad, yo tengo la mía, y ahí vamos a ver cómo nos toca, digamos, pero no. Aquí el criterio es buscar herramientas para poder entender cuál es la verdad con la que la razón puede lidiar de manera tal que sea la verdad para todo individuo racional. Es que si requiere que sea clara y distintamente, entonces, o sea, yo no necesitaría, vaya, que él me presente su argumento para yo saber que es verdad, porque si fuera verdad es clara y distintamente. Sí, comprendo lo que querés decir. Sin embargo, aun cuando hay contenidos que son claros y distintos, ¿verdad? No necesariamente todos llegamos a ellos en el sentido siguiente. Por ejemplo, Flores acaba de hacer el ejemplo de que la velocidad de la luz es constante. Eso se ha evidenciado a partir de ciertas demostraciones. Pero para llegar a un conocimiento como ese, hay que tener hay que pasar por cierta preparación. Por ejemplo, vamos a ver, si yo en este momento yo tengo una hija de 3 años y medio. Si yo en este momento le explico a mi hija el teorema de los ángulos opuestos por el vértice, que es una maravilla, es una belleza matemática, dicho sea de paso, yo le puedo presentar lo que dice el teorema y qué significa más o menos. Pero mi hija, que tiene 3 años y medio, en este momento no tiene ciertas herramientas que ella necesitaría para poder entender realmente qué es lo que significa el teorema de los ángulos opuestos por el vértice. O por ejemplo, yo le puedo enseñar a mi hija que la suma al cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y ella eso se lo puede aprender y lo puede decir y lo puede repetir, pero entenderlo, ella todavía no, le faltan herramientas, digamos, simbólicas para poder entenderlo. ¿Qué quiere decir esto?
que eso a ella no se le puede dar, ella no puede entenderlo como algo para ella claro y distinto. Entonces, no solamente es porque tengamos la misma razón, sino también tiene que ver con otro tipo de cosas, por ejemplo, la educación y lo que hacemos con esa razón. No sé si con eso te contesto, Yamil. Muchísimo más claro. Y Gracias. distinto. Sí. Muy bien, Flores. No, yo nada más iba a decir un fun fact ahí que la traducción de mente al francés es esprit. Sí, yo lo... Por eso, ajá, de mente, por eso sí, a veces hace la confusión. Sí. Muy bien. Ahora, ya para irnos, nada más les haría la siguiente pregunta y se las dejo ahí dando tumbos enfrente del área para ver qué. Vamos a ver. En algún momento cuando hablábamos de la caverna platónica, a partir de una participación de Esteban, yo les decía que la película Matrix es muy interesante, ¿no? Porque precisamente lo hace uno dudar de la realidad y cosas así por el estilo. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si, digamos, todo este año realmente no ha sido, digamos? ¿Qué pasa si realmente el primer semestre ni siquiera ha empezado? Todo lo que ha sido la pandemia, todo lo que ha sido este primer y segundo semestre virtuales, realmente no es ni más ni menos que un sueño que ustedes están soñando. En este momento ustedes están soñando que hay un bichillo ahí que se hace llamar Sanchitos, que le da por hacer explicaciones por medio de Zoom, ¿no? Pero ustedes se lo están soñando. Y están a 1 hora de despertarse en el primer día de clases presenciales de marzo del 2020. ¿Quién dice que eso no es así? ¿Y quién dice que efectivamente lo que ha sucedido es precisamente todo lo que se supone que ustedes están recordando ahorita? Es más, todos estos cuadritos con compañeros y compañeras que tenemos en Zoom, todos estos cuadritos, ¿ya? Se los está soñando también. ¿Cómo ustedes podrían decirme que esto no es un sueño? Claro, yo les recomendaría, sueñen cosas más bonitas, ¿verdad? Pero, ¿cómo puede estar uno seguro que todo lo que está pasando, todas estas clases, no son más que un sueño? Ahí se las dejo. Esa es la pregunta como para que se lleven a pensar estos días que hay de aquí al viernes. No sé, si tuvieran alguna pregunta. Más administrativo, profe. Tengo Sí. apuntado que el martes es la segunda prueba de aplicación. Ah, muy bien. Si usted lo tiene apuntado, revise en el programa era hoy. Recuerden que lo que hacemos es que, sí, cada vez que cerramos una unidad, hacemos un examen, o sea, una prueba. Entonces, sí, efectivamente, de hoy en 8 estaríamos aplicando la segunda prueba, que tiene que ver con Platón, Aristóteles, Anselmo y Tomás. De acuerdo. Los 4 de Liverpool ahí. Y las notas del primero todavía no están, ¿verdad, David? Sí, no. Ya, estoy en eso, Carlos. Ya, En algún momento. sí. Las disculpas del caso. Bien. Entonces tenemos el próximo martes prueba de aplicación y el próximo martes también se entregaría la pregunta temática, ¿verdad? Sí, de hecho eso también tiene un sentido metodológico. Es que ustedes, como pudieron ver, dos cosas.